Hola, buen día, bienvenidos todos. Bienvenidos al programa más famoso de la medicina, Neurona Activada. El día de hoy veremos el manejo del dolor en pacientes terminales con cuidados paliativos. Y bueno, primero hay que comenzar con la descripción del dolor. Esta es una experiencia sensorial y emocional desagradable con daño tisular real o potencial. Descrito en términos de dicha lesión, la sensación real de dolor es invariablemente subjetiva a cada paciente. Bueno, en toda la evaluación del dolor se debe considerar ciertos puntos importantes. ¿Cuáles son estos? La temporalidad, de que esta hace referencia a la duración del síndrome doloroso. Y se considera agudo en aquel sujeto que presenta ese dolor menos de 3 meses o crónico aquel que lo presenta más de 3 meses. La causalidad, que hace referencia al origen del síndrome doloroso. Oncológico o aquel dolor asociado a cáncer y no oncológico. Es aquel que carece de dicha asociación. Génesis y tipología. Se refiere al componente estructural generador del síntoma doloroso, pudiendo ser nociceptivo somático, originado en estructuras musculoesqueléticas, nociceptivo visceral, originado en estructuras anatómicas intracavitarias y sus anexos, no nociceptivo neuropático o neurogénico, causado o originado por una lesión o enfermedad del sistema somatosensorial y se divide a su vez en el que es del sistema nervioso central y periférico. Y nociplástico o síndrome funcional surge de una nocicepción alterada a pesar de que no hay evidencia clara de daño tisular real o amenazado que causa la activación de nociceptores periféricos o evidencia de enfermedad o lesión del sistema somatosensorial que causa el dolor. Mencionaré brevemente la vía del dolor. Bueno, el dolor comienza en un punto específico del cuerpo, el cual viaja por la vía espinotalámica localizada en la médula. Esta vía es la más importante para el ascenso de las señales aferentes del dolor de la médula espinal a la corteza somatosensorial y se subdivide a su vez en neoespinotalámico y paleoespinotalámico. El haz neoespinotalámico es la vía primaria de la señal del dolor rápido. Discrimina los diferentes aspectos del dolor, como su localización, intensidad, duración, y el haz paleoespinotalámico transmite el dolor lento, que es crónico, y la percepción emocional no placentera viaja a través de esta vía. La sustancia P es el neurotransmisor más importante de esta misma. Las fibras aferentes primarias que inervan los nociceptores periféricos tienen sus cuerpos celulares en los ganglios raquídeos, alcanzando sus ramas centrípetas de la periferia al centro. La médula espinal a través de las raíces dorsales y terminando en la sustancia gris del asta posterior. Por lo tanto, la primera neurona de las vías del dolor tiene su extremo distal en la periferia, el cuerpo en el ganglio raquídeo y el extremo proximal en el asta posterior de la médula espinal. Las neuronas de segundo orden en el asta dorsal de la médula espinal tienen la capacidad de cambiar su patrón de respuesta en circunstancias de descarga sostenida de las fibras aferentes. Sensibilización, pues la sensibilización central contribuye al fenómeno de hiperalgesia y alodinia. Y bueno, de igual forma, pues es importante la parte del cuerpo en la que se encuentra el dolor. Por eso nos debemos preguntar la ubicación, preguntar al paciente y que nos muestre en qué zona del cuerpo se presenta afectada y pedirle que sea lo más específico posible y si es posible irle guiando y preguntar zona por zona, como cabeza, boca, cuello, región cervical, etcétera. Bueno, de igual forma, se debe preguntar la extensión, a lo que se refiere es como cuál es el espacio corporal que ocupa este dolor y si está localizado o no. También si se proyecta o si se siente en un lugar diferente en el que se origina. En qué parte se encuentra distribuido, como sobre qué región anatómica, si se irradia. Se inicia en un lugar específico y si se distribuye hacia otro lado, ya siendo, si esto siendo por los hematomos, miotomos y esclerotomos. También es importante saber si el dolor se mantiene sin cambios o fluctúa. Y eso es la dinámica. Si se presenta en picos, valles, es irruptivo, paroxístico, súbito, y si dura poco o súbito, y o si se mantiene por mucho tiempo, pudiéndose relacionar a una actividad en específico. Bueno, otro punto importante del dolor es que debemos de evaluar la intensidad de este mismo, o sea, la magnitud con el que éste se presenta. Esta medición se puede documentar mediante el empleo de diversas escalas.
La mayormente usada por su facilidad es la escala visual análoga o mejor conocida como escala EVA. La aplicación de esta debe ser con una línea con 10 distintas marcas, como ven en la imagen, del 1 al 10, y distintas caras mostrando de agrado a neutralidad o desagrado total en el extremo de esta misma. O hasta la ausencia del dolor, que sería lo contrario. Su aplicación requiere que el paciente seleccione un punto en dicha línea que representa la magnitud del dolor que está sintiendo en ese momento. La ENA consiste en permitir que el enfermo diga en una escala del 0 al 1 el número que refiere el dolor que presenta en ese momento, siendo 0 la ausencia del dolor y 10 el peor dolor de su vida, pero era el 10. Evera es una escala en la que el paciente puede clasificar el dolor en distintas categorías como ausencia del dolor, dolor leve, dolor moderado y dolor severo, y el peor dolor que alguna vez haya tenido. También se puede preguntar si afecta en algún momento específico del día, siendo de gran importancia para entender la fisiopatología del dolor, esto siendo la coincidencia cronobiológica, por ejemplo, ultrádica, que es varias veces al día, circádica, una vez al día, infrádica, ciclos determinados de tiempo refiriéndose al predominio de horario que presenta el dolor. Ejemplo, un horario matutino, vespertino, nocturno o relacionado con ciclos catameniales. Bueno, y es importante preguntar al paciente por las características específicas referente a la sensación del dolor, si es punzante, pulsátil, un calambre, un disparo, quemante, arde, frío, caliente, sordo, cólico, entre otros. De igual forma, si presenta síntomas asociados, donde refiere síntomas adicionales que pueden acompañar el dolor, como cambios autonómicos, siendo diaforesis, epífora, náusea, vómitos, entre otros. También pudiendo haber cambios inflamatorios como enrojecimiento o eritema, rigidez, disminución de los arcos de movilidad y otros pudieran ser como cambios sensitivos como hiperestesia, hipoestesia, anestesia, hiperalgesia, hipoalgesia, analgesia, alodinia, parestesias, distesias, entre otros. El dolor puede ser que tenga un impacto fuerte en la vida del paciente, por lo que debemos preguntarle si interfiere con diversos aspectos asociados a la cotidianidad, pudiendo ser funcional social, interpersonal, laboral y recreacional. Si altera su estado psicoafectivo, si tiene alteraciones en el sueño, capacidad del autocuidado y de deambulación. Y para finalizar la evaluación, es importante preguntar la percepción del paciente sobre su estado de salud y conciencia de la enfermedad. Que el paciente haga una autoevaluación y refiera sus expectativas en conforme al tratamiento a realizar. Una vez teniendo todos estos datos, hay que pasar al tratamiento, ¿no? Para el tratamiento adecuado y escalado del dolor, se debe usar la escalera analgésica del dolor de la OMS. Esta establece 3 escalones principales terapéuticos que incluyen un reducido número de fármacos que el médico debe conocer a profundidad. Esta escalera logra el control del dolor en el 80% de los casos. Como ven en la imagen, vamos a empezar con el primer escalón, segundo escalón y tercer escalón. El primer escalón está el ácido acetilsalicílico, paracetamol, AINES, y a esto se le pueden agregar ciertos coadyuvantes cuando es necesario. Está indicado solamente para el dolor leve y moderado, y estos fármacos principalmente inhiben la síntesis de prostaglandinas, poseen efecto antitérmico y antiinflamatorio, y tienen una dosis techo, que a partir de esa incrementa la toxicidad gastrointestinal, a excepción del paracetamol. Después tenemos el segundo escalón. Aquí se aplican los opioides débiles como la codeína, el tramadol, la hidrocodeína, agregando no fármacos del primer escalón. Están indicados cuando el dolor moderado que no cede con los AINES. Los efectos adversos de estos medicamentos pueden ser los siguientes: toxicidad, estreñimiento, sobre todo con codeína y hidrocodeína. Los efectos adversos de estos medicamentos pues pueden llegar a impedir que se den muy habitualmente antes del escalón 1. El inicio del tratamiento en pacientes frágiles o vulnerables, ya sean ancianos, adolescentes, caquéxicos, debe iniciar en dosis menores de las habituales y pasados 2 a 3 días aumenta la dosis si es preciso según la relación analgesia-toxicidad. Y por último tenemos el tercer escalón. En el tercer escalón se utilizan los opioides potentes.
como conocemos, la morfina, el fentanilo y otros, son la primera línea de manejo en dolores sumamente fuertes y que son muy comunes dentro de los cuidados paliativos. De hecho, la primera línea de manejo es la morfina, en donde se dan dosis de inicio de 10, 20 o 30 miligramos cada 12 horas, depende del peso del paciente. Habitualmente se suben las dosis sin acortar el intervalo, aunque en casos extremos se puede dar cada 8 horas. Bueno, el empleo conjunto de fármacos de segundo y tercer escalón se desaconseja como la mayoría de las publicaciones que hemos consultado. Esto no se recomienda el empleo de opioides con efecto agonista parcial de modo simultáneo al de otros agonistas puros. Pero hay varias publicaciones que se contradicen. El concepto de titulación es la subida gradual de las dosis hasta alcanzar la dosis analgésica eficaz o aparición de los efectos indeseables que no se controlan con medidas habituales. Esto es de gran utilidad para cuando se requiere administrar una nueva dosis de rescate, permitiendo hacerse con la misma dosis cada vez que se requiera y después dejar el fármaco en retard a dosis moderadas hasta que cese. Debe anotarse cada vez que se utilice la dosis de rescate. Es importante tener en mente que los fármacos deben irse cambiando o intercalando y para eso se debe implementar la rotación de opioides. Esto hace referencia al cambio de un opioide de tercer escalón por otro. Los fármacos empleados habitualmente son en la rotación de opioides son morfina, metadona y fentanilo. La metadona es un fármaco con enorme interés en estos casos, pero su uso no está exento de dificultad. Se recomienda su empleo en unidades especializadas y supervisadas por profesionales expertos. Esto debe ser porque puede verse las causas de toxicidad. En el caso de neurotoxicidad, puede ser inducida por opioides y se recomienda la hidratación y el cambio del opioide. Igual forma, la toxicidad gastrointestinal de morfina puede sugerir cambio a fentanilo. Y si aparece con dosis bajas, si aparece con dosis bajas, no cede a laxantes y antieméticos. De igual forma, el alivio de otros síntomas. La morfina es útil en el tratamiento sintomático de la disnea, lo que puede ser motivo de que se necesita un cambio de fentanilo a morfina. Y luego la analgesia ante difícil control o resistencia para evitar mayor polifarmacia. Es de gran importancia conocer que existen analgésicos adyuvantes cuya principal acción no es la analgesia, pero que funcionan como tales en algunos tipos de dolor. En cuidados paliativos se utilizan para potenciar principalmente a los medicamentos analgésicos. Generalmente se utilizan en dolor neuropático y metástasis óseas. Algunos ejemplos son antidepresivos tricíclicos, anticonvulsivantes, anestésicos locales, antagonistas de N-metilespártico, corticosteroides, relajantes musculares, benzodiazepinas y bifosfonatos, entre muchos otros. Finalmente, es de gran importancia y de gran utilidad decirle al paciente que existen técnicas para ayudar a disminuir el dolor. Estas técnicas principalmente engloban realizar movilizaciones frecuentes y favorecer posiciones anatómicas adecuadas, facilitar el aprendizaje del manejo de la analgesia de rescate y de las técnicas de administración parenteral cuando estas mismas se precisen, abordar junto a la familia métodos complementarios sencillos que contribuyen a calmar el dolor, como distracción, relajación, imágenes mentales, respiraciones profundas y conscientes. Evitar la presencia de factores que disminuyen la tolerancia al dolor, como la fatiga, monotonía, conflictos, miedo a no poder controlar el dolor y percepciones fatalistas. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que esto sea de gran ayuda y aprendizaje. Nos vemos en la próxima edición del programa más famoso de la medicina. ¡Saludos!